no es solo un libro, es la palabra de Dios. Nos da el conocimiento para alcanzar la salvación. Es revelación infalible de la voluntad del Señor. Norma para el carácter y una guía para el vivir. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Antiguo y Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios, muestran cómo en la historia el Señor a su pueblo guió. Dicen que al final del conflicto Cristo las nubes vendrá, y a los que fueron fieles y el reino les dará. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Bienvenidos a todos a este programa Buscando la Verdad con Jesús. Hoy estamos aquí como todos los miércoles en vivo a las 7 de la noche, de 7 a 8, todos los miércoles. Así que pueden llamar en cualquier momento para en vivo poder contestar sus preguntas. Hoy tenemos la bienaventuranza de tener aquí de nuevo de regreso a nuestra moderadora principal, Nancy Caraballo. Nancy, hola, ¿cómo están todos? Me alegro muchísimo de estar otra vez en casa, con mi gente, con mi familia, dejando atrás parte de mi corazón, ¿verdad? Con la situación de mi hermano allá en la Florida, el cual le mando un saludo a Yameri y a mi hermano Enrique y a mis amigos de allá. Pero el deber es el deber. Así y la casa es la casa, ¿verdad? Y estamos aquí nuevamente con ustedes, que son mi gente, mi casa también. Está bien, es un placer tenerte aquí, igualmente, Nancy, porque tú eres bien importante en este programa. Todo, gracias. También a presentar aquí otros colaboradores principales, el hermano Jaime Berríos. Hola, buenas noches, Dios me los cuale a todos, un saludo. Ismael Bristol. Saludos a todos, buenas noches. Y el jefe tecnológico, webmaster, Javier Morales. Obrero del Señor, aprendiendo la palabra, ¿verdad? Seguro. Muy bien, buenas noches, Dios los bendiga. Y esta servidora, la doctora Gildred Colón Vega, endocrinóloga, y actualmente especializándome en medicina natural nutrigenómica. Muy bien. Y vida sostenible, que de eso hablaremos en un futuro, ¿verdad? Así que queremos decirle que este programa se divide en dos partes. La primera sección es de salud y la segunda sección es de estudios bíblicos. Es bien importante que se mantenga para la segunda sección porque hoy especialmente tenemos un tema bien importante que se titula El perdón de los pecados. Y eso es algo que muchas personas pues tienen un poquito de confusión en cuanto a cómo se perdonan los pecados, cómo se pide perdón por los pecados y quién intercede, etcétera, ¿verdad? Así que de eso vamos a hablar, así que se mantengan en sintonía hasta el final. En la semana pasada estuvimos hablando de los alimentos contaminados, ¿verdad? Hablamos inicialmente de todos los alimentos que Dios nos dejó desde la creación del mundo para nuestra sanación y para vivir inicialmente antes del pecado eternamente y después del pecado para mantenernos saludables y combatir todas esas enfermedades que iban a venir a consecuencia del pecado, ¿verdad? Así que es la intención del Señor que nos alimentemos bien según lo que Él establece en su Santa Biblia, ¿verdad? Que es la palabra inspirada. La Santa Biblia nos dice de
también que podemos comer carne. Después del diluvio se dio ese permiso, pero estableció unos animales limpios y otros inmundos, y debemos obedecer eso, porque si Él les clasifica ciertos alimentos inmundos, quiere decir que no nos convienen en absoluto porque nos hacen daño. Y Él sabe más que nosotros. Así que no nos dejemos llevar por el gusto y el sabor, la avaricia. O sea, no dejemos que nuestros ojos nos sean motivo de pecar, ¿verdad? Como fue el primer pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Que fue por la visión, ¿verdad? Por el gusto y por los ojos, ¿verdad? Así que tenemos que tratar de obedecer lo más posible, porque la intención del Señor es que vivamos prósperos y saludables, tanto prosperar espiritualmente como físicamente. Entonces, estábamos hablando la semana pasada que parte de las intenciones del enemigo, sabemos que en este mundo esto es una lucha entre el bien y el mal, ¿verdad que sí? Sí. Estamos en eso, ¿verdad? Constantemente. Sí, y esta lucha entre el bien y el mal, pues muchas veces Satanás se preocupa mucho y va a atacar lo que Dios dijo o hizo. Él va a tratar de deshacerlo o que el pueblo no obedezca, ¿verdad? Entonces, pues, como todos ustedes saben, hoy en día los alimentos, inicialmente que eran buenos y son buenos, han sido contaminados, alterados, y de eso queríamos hablar, porque es bien importante reconocer y educarnos en cuanto a cuáles son los alimentos que están alterados. Es bien importante porque si están alterados nos van a hacer daño. Si no están alterados en contra de la ley de Dios, pues nos van a hacer daño. Y hay un concepto bien clave en la Biblia que habla de temperancia. Temperancia es, en el aspecto de alimentación, es tu consumir todo lo que es bueno con moderación, pero aquello que nos puede hacer daño o posiblemente hacernos daño o dañino totalmente, debemos evitarlo, ¿verdad? Así que como nosotros sabemos de muchos alimentos que están alterados y que ahora, muchos años después, 10 o 15, 20 años después, nos hemos dado cuenta que esos alimentos alterados ahora están asociados a muchísimas enfermedades inflamatorias. Sí. ¿Okay? Así que hoy, para hacerlo medio más rapidito, medio corto, yo iba a presentar las imágenes, pero desgraciadamente no tengo las imágenes, pero quería que pudieran ver la explosión de todas estas enfermedades inflamatorias que han surgido desde la aparición de estas semillas genéticamente modificadas por estas industrias agroquímicas que están en el mundo entero, que se han dedicado a crear sus herbicidas, pesticidas, etcétera, y que han alterado las semillas. Hay 5 semillas que deben reconocer, lo mencionamos la vez pasada, 5 semillas que están definitivamente alteradas. Más del 90% de todas esas semillas de Estados Unidos y Puerto Rico están alteradas genéticamente. Y Javier, ¿te acuerdas de esas 5 semillas? Claro que sí. Vamos a ayudarte. Ajá. Vamos a ayudarte. Una es la soya. El maíz, El maíz, muy la bien. soya, el algodón. El algodón, ajá, que se cultiva mucho en la India. Granola. Ajá. ¿La qué? granola. Granola. No. Granola tiene un montón de transgénicos, ingredientes, pero no, estamos buscando la semilla original. Granola es un, Es el una maíz. una mezcla. El maíz, El maíz, la soya, el algodón. un algodón, La, la canola, la canola. La canola Eso es lo que y la remolacha. y la remolacha La dulce. remolacha. ¿Okay? Así que esos son productos, semillas que se utilizan para producción masiva de alimentos. La mayoría de los alimentos procesados tienen ingredientes de todo eso. O sea que la Por lo que inteligente yo soy, doctora, tiene que yo participar bien, ¿no? no, porque la remolacha que está en el supermercado entonces está Alterada Sí. genéticamente, Wow, sí. ¿viste? A menos que diga orgánica. orgánica. ¿Ok? Todas estas semillas, más de ese 90% están alteradas, a menos que usted las siembre en su casa. Y de una semilla no genéticamente modificada. Hay muchas cosas que las están sembrando aquí ya en Puerto Rico. No sé Sí. si la remolacha, de la Hay remolacha, muchas no sé. semillas orgánicas que no están alteradas, que las puedes conseguir por el internet. Conozco de personas
dentro de la iglesia que en Estados Unidos que tienen su programa radial y unas órdenes de semillas orgánicas se las fueron a confiscar a su casa. A su casa, sí, yo escuché eso. ¿En Ok. serio? Así Sí. que están supervisando. Monsanto Bueno, está pues haciendo. entonces, sí. Bueno, de todas formas, ¿por dónde iba? Ay, ay, ay. Es que, Ok. ay, por lo que estamos diciendo, de que todo está contaminado, ¿verdad? Sí, A nuestro alrededor. En gran manera, en gran Sí. manera. Entonces, y ahora estamos viendo los cánceres y todas estas enfermedades Claro. inflamatorias y a consecuencia de eso, pues se están reportando muchas demandas a las compañías que producen estos químicos. Pero importante, doctora, como yo le había hecho la semana pasada la pregunta, hay muchas de estas semillas, como decir tomate, recado, lechuga, hay una variedad bastante amplia en los supermercados como semillas que las venden para que la gente siembre. Esas semillas las pueden comprar. Bueno, si son fuera de esas 5, porque ahora están siguiendo alterando genéticamente, siguen Sí, alterando. alterando. Uno tiene que estar al tanto de Ah. todo lo que va a salir por ahí, ¿verdad? Pero hasta el momento, Están esperando lo más que se vende, ¿verdad? ajá, que es el maíz, la soya, la canola y remolacha dulce y el alga, aceite vegetal. Ok. ¿Ok? Quiere decir que no se debe consumir los aceites de maíz, mazola, eso es bien inflamatorio. El aceite de canola tampoco, ni nada que tenga en sus ingredientes que diga canola. Canola, y Ok. tanto que muchas personas cristianas dicen, Sí. ay, este era aceite Sí, bueno, ¿por qué? canola. Porque por unos cuantos años Era un tiempito bueno, atrás, era bueno. canola la Cuando cosa. salió. Era bueno. Ajá. Era bueno. Sí, pero todo esto empezó a salir en el 1994, 95. Ahí se le dio permiso a estas agroquímicas a alterar genéticamente las semillas en Estados O Unidos. sea que es mejor freír en un aceite de motor. No. Así que no, los aceites buenos No, están coco. el No, aceite de lo mismo. coco, Es lo mismo, ¿verdad? el aceite de semilla de uva, el aceite de oliva, El de oliva. el aceite de sesame oil, Yeah. aceite de sésamo, Sí. el aceite de ¿cuál más? Aguacate, hay aceite de Aguacate, aguacate. ¿Ah? De coco, bueno. El de Ya, coco, el sí. aceite de coco es mi preferido Sí. por todos los otros atributos. Y eso lo consigue medicinales. en el mismo supermercado. Claro. Y orgánico. Y orgánico. Yo aprendí con usted, doctora, Ujú, porque yo ujú. uso achote para cocinar. Ajá. Y lo hicimos en su casa con aceite de coco. De coco. Y ese es el que se le Sí. echa a la comida. Sí. Sabe bien bueno. Y no tiene, Mira. el sabor no cambia. Bueno, Bueno, puede pero- cambiar, pero el paladar se adapta. Después Se de va, 2 o sí. 3 semanas, ya tu paladar está adaptado. O sea que si no lo estás usando el aceite de otra manera, pues mira, lo estás usando ahí con la comida. Ujú. ¿Sabes? Por televisión. Ujú. Y estos días pasados estaban haciéndole promoción Ujú. al aceite de mazola, por encima del aceite de oliva, por encima. Ah, Sí. y mencionó un nombre que no había mencionado el aceite, ¿verdad? Pero estaban mencionando los aceites. no, hay que Pero mira, mencionarlo. por encima del aceite de oliva, que era mejor, que ayudaba para el colesterol, que qué sé yo qué más, yo me quedé así, Dios mío, ¿qué es eso? Te Ah, ayuda para el colesterol. ¿quién? Sí, para el malo, el colesterol. De todas formas, mire, mientras más grande el envase, más dañino es. ¿De Mientras veras? más grande y más barato, más dañino es. Porque si tú identificas, los más grandes son los envases de canola, aceite de canola, de mazola, de maíz, ¿verdad? Y Sí, 2 y la galones, gente lo 3 compra galones. porque es mucha cantidad y es más barato. Así que nada, eso hay que modificarlo. El aceite de vegetal hay que eliminarlo porque el aceite vegetal es una combinación de aceite de mazola, de maíz, una combinación de canola y de algodón, ¿ok? El aceite vegetal. Así que en los ingredientes, todos los productos procesados, ¿sí? En los ingredientes, hable de alguna de esas aceites que lo contiene, que muchos los contienen, más del 80% de los productos procesados tienen estos ingredientes transgénicos que van a causar enfermedades que yo quería enseñarle la explosión de las enfermedades inflamatorias a causa de esto, ¿verdad? También el azúcar, dijimos la remolacha dulce, de ahí Remolacha. extraen la azúcar blanca y la morena, ¿ok? Quiere decir que encima de que es el azúcar
procesada, refinada, que te quita todas las fibras, todos los minerales, todas las vitaminas, etcétera. No hay nada, ¿verdad? Excepto azúcar. Encima de eso es alterado genéticamente. Yo voy a dejar de comer. Mira, lo que pasa, tú sabes que esto parece un tema que no le interesa, pero sí hay muchísimas personas bien interesadas en este tema. Ayer mismo, cuando yo estaba en el aeropuerto de Orlando, había un joven, un señor sentado, y yo estaba escuchando cuando él hablaba con otra persona sobre lo que él comía. Él estaba hablando sobre su fruta, mira, orgánicos, naturales, todo vegetariano, o sea, mira para allá. Y no era una persona no era una persona religiosa a lo que yo pudiera ver. Lo que pasa, Nancy, que los alimentos están tan alterados que lo que hay ahora mismo es una invasión de cáncer increíble. Sí, pero la gente está tomando conciencia, ¿entiendes? ¿Y tú sabes quiénes son los que más están preocupados por esta alimentación orgánica? Ajá. Los artistas de cine. Ah, sí, Los artistas de Hollywood. cierto. Yo cuidaba mucho su figura y su cosa. Eso es fiel. Mira esa muchacha que murió hace poco, Eti González, de cáncer, 50 años. No, cáncer está... ¿Entiendes? El cáncer está rampante, acabando adentro y afuera. De todas formas, quería mencionar que los cultivos de transgénicos son resistentes al Roundup, al herbicida Roundup. Quiere decir que entonces ahora pueden usar más Roundup en los cultivos para matar la maleza y no se muere el cultivo. Así que si le echan al maíz, al cultivo de maíz, se muere la maleza, pero no se muere el cultivo de maíz. Pero se muere uno. Se muere uno comiendo el maíz porque está encharcado con Roundup. Sí. Y déjame decirle nada más que el uso de glifosato, que es el ingrediente activo de Roundup, ha aumentado 1500% más el uso de glifosato en los primeros 10 años de uso, desde el 92 en adelante. Y las acres utilizadas para cultivar los las cuerdas de terreno. Son de billones de acres, o sea, son un montón. Una pregunta. Y utilizan 100 millones de libras de glifosato por año en los cultivos. Esto es en Estados Unidos, estoy hablando del mundo entero. Wow, ¿Okay? increíble. Así que porque la maleza se hace con el tiempo más resistente al Roundup, al glifosato. El glifosato no tiene el Roundup. Ajá, el veneno del Roundup es glifosato. El glifosato. Y ese es el que está Glifosato. Okay. Y ese es el que está asociado al cáncer y todas estas enfermedades inflamatorias. Entonces, la cuestión es que no solamente los transgénicos son los que están encharcados con ese glifosato, pero también usan el glifosato, el Roundup, para secar los cultivos de trigo. Por eso es que el arroz tiene que ser orgánico, que no hayan sido puestos a glifosato. El pan, todos estos trigos, la avena, los cereales, todo esto tiene que ser orgánico, o si no, no se puede comprar. Le quiero comentar una anécdota, una historia que yo tuve en un trabajo. Yo estaba haciendo, no voy a mencionar el negocio, pero voy a mencionar lo que me sucedió. Yo estaba en un supermercado que yo entraba a las 12 de la medianoche a trabajar hasta las 6 de la mañana haciendo trabajo eléctrico. Entonces, pues ese es el horario que se dejaba en el supermercado para poder yo trabajar, para que ya a las 6 de la mañana estuviera ready el supermercado, ¿verdad? Exacto. Porque no podemos parar el tráfico, o sea, el movimiento de personas. Sí. Cuando yo fui a trabajar un día particular, me dicen, no puedes trabajar hoy. Y yo, ¿por qué no puedes trabajar hoy? No, porque vamos a hacer algo dentro del supermercado y no puede haber nadie. La cosita de todo esto es que yo me tardé un poquito en recoger las herramientas e irme, y lo que pasa es que cuando se cerraron ese supermercado, todo el área de vegetales pusieron unas máquinas y las estaban fumigando a esa hora por la madrugada. Mira. Y no podía ver nadie porque era tan fuerte el tóxico que le hacía daño a la persona y no podía ver nada. Sin saber él que hoy va a estar tocando este tema acá con nosotros, ¿viste? Y entonces a mí no me permitían. Se llama sulfito. A mí no me permitían estar ahí. Esos son los pesticidas para las frutas y vegetales. Lo que quiero decir con esto es que hay personas a veces que compran uva, compran cosas, y mientras siguen en las góndolas comprando cositas, se van comiendo la uva, o van comiendo sin limpiarlo y sin lavarlo, y si supieran que todos esos alimentos están siendo fumigados. De esos pesticidas en frutas y vegetales vamos a hablar otro día. Pero una pregunta, después que el glifosato está en la sangre, ¿hay forma de
de sacarlo? Bueno, según las compañías agroquímicas, decían que el glifosato no se metabolizaba en el cuerpo y se eliminaba por el riñón intacto. Y después de unos años encontraron que esa era tremenda mentira, porque se dedican a decir mentiras. Después se encontró en la leche materna, ¿ok? Es decir, que si la mamá consume productos procesados con glifosato, el bebé está exponiéndose al glifosato y todo lo que causa este glifosato, que no me han dado tiempo de... Tenemos una persona en la página que está comentando, María Alvarado, que dice que en Puerto Rico los legisladores están tratando de crear una ley para eliminar Roundup y no han podido. O sea, significa que el poder que ellos tienen es tan grande que pueden pasar por encima de las leyes de cualquier país. Bueno, esta compañía en Puerto Rico tiene exención contributiva, 90% de exención contributiva. Todo lo que produce solamente le deja a Puerto Rico 10%. Mira para allá. Ok, con la deuda tan grande que tenemos. ¿Ah? ¿Para qué lo quiere aquí entonces? Mira, doctora, vamos a hacer una pausita y vamos a tener una oración, ¿verdad? Sí, hay personas aquí que están conectados y agradezco a Dios que estén conectados. Entre ellos está Sonia Rivera, es la madre, mi amiga, la mamá de mi muchacho que yo crié, y su esposo. Él está pues afectado de salud, tuvo un derrame, un ataque también cardíaco, me parece a mí, esta semana pasada, y está bien delicado en un hospital en los Estados Unidos. Y Sonia, mandamos muchos saluditos y oraciones, ¿verdad? Por la condición de Emilio. Tenemos también aquí a Mary, mi cuñada, ¿verdad? Por mi hermano Enrique. Y si hay otras personas que están interesados en que oremos por ellos, lo pueden expresar. Otra Sonia Laporte de Carite. También Sonia Laporte de Carite. Sí, está afectada de salud también. Sí, si hay otras personas que pues se pueden mencionarlo y nosotros con mucho gusto lo vamos a mantener en oración, ¿verdad? Hay muchas situaciones. Carlos Figueroa, que Dios haga su voluntad con él, lo ponga a descansar. Ustedes estuvieron visitándolo el sábado pasado, está muy bien. Pues vamos a pedirle a Jaime que tenga una oración, ¿verdad? Por estas personas tan enfermas. Padre amado que moras en los cielos, en ese lugar maravilloso llamado el Santuario Celestial, en el Santísimo, eres nuestro amigo, nuestro abogado, nuestro Redentor y Salvador. Tu nombre sea loado y glorificado, ensalzado y bendecido por siempre. Te damos todo honor y toda gloria y toda honra. Amén. Padre, gracias por las personas que nos están llamando, que se están comunicando, nos están haciendo peticiones por diferentes condiciones y situaciones, especialmente situaciones y condiciones de la salud. Y tú eres el médico de los médicos, Padre bueno. Y usted, por su nombre poderoso, por esa sangre que usted derramó en la cruz del Calvario por nosotros, y ese nombre santo, poderoso, te reclamamos, te suplicamos, por favor, tengas misericordia. Y en cada una de estas personas y en cada uno de estos casos, que tú hagas sombra nada más para que la maldad se aleje, el enemigo se aleje. Amén. Y no pueda vencer más azote en el quebrantamiento de la salud de estas personas. Amén. Que tú nos visites y que con tu divino poder, Señor, el enemigo se vaya de allí y no vuelva más. Amén, Señor. Y que tú puedas restaurar conforme a tu santa y buena voluntad. Amén. Amén. Que tú fortalezcas, anime en confianza y esperanza las aflicciones de cada una de estas personas que están haciendo la solicitud de la oración, y que tu nombre sea glorificado y ensalzado, Padre. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, yo quiero terminar con el tema y como que no quiero traerlo la semana que viene, simplemente mencionar la explosión de estas enfermedades inflamatorias a consecuencia de la exposición de glifosato. Y aquí yo tengo unas laminillas, desgraciadamente no se pueden transmitir, pero tuvo problemas en las redes sociales, se cayeron y están un poquito sensibles. Sí. Así que hay una científica que se llama Seneff, la doctora Seneff de MIT, Massachusetts Institute of Technology, lleva 40 años en esa institución bien reconocida. Ella hizo un análisis de las tendencias de los cultivos, cómo han aumentado la exposición de glifosato, etcétera, a través de los últimos 15 años, 20 años. La cuestión es que tabula la explosión de estas enfermedades, cada una de estas enfermedades inflamatorias, y se ve como paralelo al aumento, así más
también aumentan todas estas enfermedades. Wow. Paralelo que uno puede inferir que una está relacionada a la otra. Pero para que tengan una idea, ella dice que para el autismo es una de las enfermedades que se ve asociada al glifosato. Ajá, ¿Ok? y que mucho hay, Y muchos niños si autistas. quieren ver las tablas, esta es una tabla Ajá. a medida en las barras es el aumento en el uso de glifosato en los cultivos de maíz y de canola y soya. Y en rojo es el aumento en incidencia de autismo. Mira para allá. ¿Qué correlación tan íntima? ¿Tú me entiendes? O sea, ella dice que a la velocidad con la cual el autismo está aumentando en nuestra población, ella estima que para el año 2025 50% de todos los niños en Estados Unidos van a ser autistas. Ay, ¿Ok? ¿Cómo? Wow. 50%. Eso es un problema bien serio, bien serio, de Bueno, verdad. Como el autismo se ve, también se ven muchísimas enfermedades El problema- inflamatorias. El Alzheimer, la demencia. El Alzheimer, la demencia, la diabetes, el cáncer de todos los niveles, especialmente intestinales, porque por ahí es que pasa la alimentación con ese glifosato, ¿verdad? Cáncer de tiroides, que yo en mi época nunca se veía escuchaba un eso. cáncer de tiroides al año, era mucho. Sí. Ahora es Sí. semanal, que tú ves Semanal. 2 y 3, eso es algo increíble, ¿no? Ay, La incidencia de obesidad, como les dije, el aumento de las presiones, hipertensión, está asociado, no son enfermedades inflamatorias, ¿sabes? Fibromialgia. Fibromialgias, Parkinson, el fallo renal. El fallo renal, hay una epidemia de fallo renal y en personas que no son diabéticos, no son hipertensos, nada, de momento le sale ese fallo renal y se lo atribuyen a esto, ¿ok? Y bueno, y así por el estilo. Así que de verdad que esto es explosivo, hay que crear conciencia, los animales también se afectan, Sí. Cuando tú le cambias a los animales la alimentación a orgánico, cambia por completo su salud. También la tierra donde tú fumigas el Roundup, en cuestión de 10 años ya desaparece toda capacidad de... O sea que la tierra se daña, no hay se manera daña de porque sembrar el más. glifosato es bactericida, Está dañada. mata bacterias en los intestinos y mata bacterias en la tierra. Y Vale. ustedes saben que se necesitan las bacterias en la tierra también para el desarrollo de los cultivos. Me estaba diciendo, doctora, perdonando, el pastor de allá de la iglesia de Melbourne, Florida, que él tiene una filosofía con eso de no tomar pastillas y nada de eso, y hasta inclusive me dijo con los animales, me dijo que él en su casa, los animales comen de la comida que ellos hacen en su casa, que no le compran comida seca ni nada. Él le estaba comentando, Sí. porque todo eso está contaminado. Sí. Y que los Sí. perros comen lo que ellos cocinan en su casa, que es saludable, natural, Sí. eso mismo le dan a su perro. Así es. Y los perros están bien, Así están es. saludables. Así Te pregunto, doctora, todas las imágenes que usted está mostrando ahí a nosotros aquí en la computadora, ¿las podemos pasar ahorita a la plataforma de Facebook para que las personas tengan la presentación? Sí, cómo no. Okay. Mira este terreno. Esto es después de 1 o 2 años de usar glifosato en los cultivos. Y esto es después de 10 años. Ya el terreno se ya murió. no sirve. No sirve. No sirve. ¿Ok? Y eso es ahora. Imagínate de aquí a 20 años. Ya no tenemos vuelta de regreso. No podemos ¿A cuántos regresar. años? 10 años, ¿Viste? mira. Eso es Sí, profecía, pero la de aquí tierra a se cuántos secará. años. Desolada y vacía. Ah, ¿Verdad? ven, que no Desolada y llegamos vacía, allá. que se secará la tierra, no dará fruto. Está en Jeremías. Jeremías 31, creo que es verdad. Se Sí, seca eso la es tierra. Se seca la Y tierra. ustedes saben, Miré la tierra y estaba desolada y vacía. desolada y vacía. Jeremías 4. Jeremías 4. Vamos a buscarlo. Imagínate. Pues en India, no sé si se acuerdan, hace como 3 años atrás salió en las noticias, Ajá. 250,000 personas indios, agricultores suizados. Sí, se suicidaron. ¿Ok? Sí. ¿Y por qué? Porque fueron engañados por estas compañías agroquímicas para venderle semillas transgénicas con mucha esperanza de que iban a Ay, fructificar entonces ellos cogieron pues, préstamos grandes de bancos para comprar las No semillas pudieron y no pudieron mantenerlo, pagar, pagarlo, pagar. porque los cultivos seguían disminuyendo, la productividad bajando y se suicidaron porque en India tengo entendido que si el jefe de la familia se muere, se le perdona la deuda a la familia. Ok. Y por no dejar a sus Yo escuché esposas, eso. por no dejar a sus esposas y las familias abandonados con deudas, Con deudas.
pues se suicidaron. Qué triste, qué Ok. lamentable. Así que por eso es que... ¿Y hacia dónde vamos? Todo un Ujú. caos. Y esto Todo es caos. irreversible. Es Estos daños en la tierra es irreversible. Y el daño a la bees, ¿cómo se llama eso? Sí, eso está como el Chernobyl, que Chermont, abejas. el A las Chernobyl- abejas, abejas. a las abejas. Se están muriendo, se A las están muriendo. abejas. Sí, sí. Y nosotros no podemos sobrevivir No podemos, no. sin las abejas. No. Así que este tiempo se está cortando. Se está cortando. Esto Esto viene es por el fin, ahí, esto es el fin y de este es el todo. fin. Mira, señor. María Alvarado dice que hay un alimento para animales, para perros, bioorgánico, que es Sí. bueno, el bioorgánico, que es orgánico Orgánico. para los animalitos, por si acaso la persona lo quiere comprar, pues bioorgánico. Y la No se comida, consigue. sí, se consigue. Bueno, Bueno, desgraciadamente yo me entiendo que en en Puerto los, Rico no hay mucha en los cosa. pet shop lo puedes conseguir. Mucha ¿De Cagua? alternativa. En ¿Qué Villablanca, cosa? en Cagua lo venden. En, perdón, ¿Sí? En Villablanca, en Cagua lo venden. ¿Qué venden anuncio qué? no pagado. Dilo otra vez. ¿Ah? Dilo otra vez. Villablanca. En El Villablanca. pet shop que está en Villablanca, en Caguas. Sí. ¿Qué venden? ¿Qué venden? El Comida producto orgánico. orgánica Para para los perros. Ah, ok. Déjeme decirle, la comida para los bebés tiene que ser orgánica. Estas compañías famosas, ¿verdad? Ajá. Para comidas de bebé están llenas de transgénicos. ¿Cómo se llama eso? Ok. Que trae la comida aquí de los baby, que las mamás van. Así que hay que comprar también orgánico eso? para los bebés. Se dice que esta es la generación de El niños WIC. que se van a morir antes de los padres. ¿No? Entonces vayan a las escuelas para que ustedes vean la calidad de estudiantes que hay en los salones de clase. Ah, que si tiene esta condición, ay, que si tiene esto. Bueno, usted es maestra, Nancy. Pues usted- papá, eso es una crisis. Sí. No hay Mental. estudiantes ya regulares, todos están en una condición. Jóvenes, gente Una joven. cosa. Todos van a Un especial, drama. todos son Toda especiales. educación especial, que si tiene esto, que si tiene lo otro. Y antes, ¿con qué resolvían eso? ¿Tú te portabas mal? ¿Con qué resolvían eso los papás de uno? Te daban 3 cojazos y se acababa el problema. Bueno, los ahora- transgénicos empezaron a mediados de los La 90. alimentación nos está A matando. mediados de los 90, si yo tenía 50 años, pues entonces estaba expuesta a transgénicos desde los 50 años en adelante. Pero aquellos que están expuestos a transgénicos desde que nacen, como los bebés, no van a durar, no van a vivir lo que nosotros vivimos, van a morir antes. Eso así. Así que vamos a dejar esto. Nancy, hay alguien por ahí Mira, que porque- está en pollo tropical. Sí, mira, ahí estoy diciendo lo que están en vivo. Era el pollito, era el pollito. Están con un Porque de todos esos sopa por fuerte. animales le dan transgénicos también para Sí. comer. Ahora las vacas no comen pasto. Bueno, si comen pasto, también está el pasto contaminado con el Roundup, con el glifosato, Y las inyectan para que con hormonas, con el antibióticos pollo. y el alimento que el le ganado dan, también. porque el ganado está ahora todo Yo vi un video en YouTube que cogían el pollo y lo inyectaban como con agua y un químico y ponían los pollos. Mira, y- ¿sabes qué yo digo? Sí, Cuando uno sale porque de por su libra que casa los venden. Ujú. y está en la calle, uno está en riesgo de comer porque uno come muchas cosas, ¿verdad? En la calle, estoy por allá, como esto, como aquello, y al otro día los dolores están en el cuerpo. Sí. Me duele la espalda, me duele la rodilla, me duele aquí, me duele allá. Sí. Es que, pues, ¿qué nos echamos? Me La dejen llevar por alimentación. el hambre y la condición y vente, vamos a comernos tal El cosa. sistema Y venimos a inmunológico, sufrir el las sistema consecuencias. inmunológico está alterado por Está completo, alterado. tratando de atacar y defender el cuerpo de todos estos invasores que son extraños al cuerpo. Así que el cuerpo trata de detoxificarte, pero llega un momento que no puede más porque hay tanta invasión. Así que tenemos que crear más conciencia y eliminar estos alimentos, ¿verdad? Doctora, quería comentarle algo. Gracias a Dios que usted dijo que el tema de hoy era cortito y llevamos ya 36 Sí. minutos. Porque es que es tan interesante. Este va a ser el más cortito de todas las sesiones. Bueno, pues vamos entonces a terminar aquí. A darle La fin. semana que viene vamos a hablar Es que hay mucho que hablar de de, la- los- Sí, de los sí. dos temas. Es hay que es mucho. interesante y es salud que es bueno. Bueno, la Exacto. próxima semana vamos a hablar de la contaminación de pesticidas en las frutas y vegetales, así que es importante también seleccionar las menos Yo creo que contaminadas. va a haber que hacer una programación solamente de salud y uno de los estudios bíblicos, porque es muy largo, muy, bien interesante. ambas cosas. Bueno, pues vamos a pasar entonces al corte. ¿Qué? al curso. No sé, ella está más comprometida que Los que estudios bien bíblicos, zapato. el perdón de los pecados. Estamos utilizando el folleto de la fe de Jesús Perdón de los y es pecados. el capítulo número 8, ¿ok? El perdón de los pecados. Entonces vamos a hablar, a cubrir el único camino de salvación, cómo obtenemos el perdón y la dulce seguridad del perdón. Y empezamos con Bristol, ¿verdad?
Dime, Bristol, gracias a quién y a qué somos salvos. Gracias a quién. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Así que ese es primero de Pedro, ¿verdad? Jesucristo. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Sí. Así que gracias a quién, gracias a Jesucristo, Y que el somos sacrificio salvos. que él hizo por nosotros. Exacto, así que murió por nuestros pecados y a consecuencia de eso pues, estamos salvos, ¿verdad? Y estamos sanados de nuestros pecados porque Él murió por ellos, ¿verdad? Así que no tenemos que nosotros sufrir. Aquí hay una cosa que me gustaría aportar, hermanos, muy importante. Nosotros hemos escuchado por décadas que Cristo murió en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados, etcétera, etcétera. Y sería interesante preguntar por qué los judíos, los dirigentes religiosos en ese tiempo, por qué ellos insistían que Cristo muriese en la cruz del Calvario. ¿Cuál era la razón? ¿Explica la Biblia algún dato, da alguna explicación por los cuales ellos tenían insistencia que le decían a Herodes, Caifás y Pilatos y el pueblo, le decían crucifícale? Que la cruz no era para todo el mundo. ¿Perdón? La cruz no era para todo el mundo. Era para los bandidos más grandes de Era para los la bandidos, historia. exactamente. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, Deuteronomio, me gustaría que me acompañaran a esa lectura. Deuteronomio capítulo 22, versículo 23. Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 y 24, podemos leerlo también. La razón por la cual ellos insistían que fuese en la cruz del Calvario. Deuteronomio, capítulo 21. 21. Dice Deuteronomio 22, es decir, Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Dice, si alguno comete algún pecado digno de muerte y es muerto colgado de un madero. Cristo no era digno de muerte porque él no cometió ningún pecado. Exacto. Por eso fue que Pilato le dijo, mira, yo no hallo ninguna maldad en él. ¿Cuál es la insistencia de ustedes de que muera en la cruz del Calvario? Bueno, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13, hay un comentario del apóstol Pablo, muy interesante relacionado con eso. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, ellos tenían la esperanza de que esa condición cayera sobre Cristo, sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice allí bien claramente, Cristo nos redimió de la maldición. Es decir, ellos sabían que la persona que moría colgado en la cruz del Calvario moría bajo maldición. Pero maldición, ¿por qué? Por causa del pecado. Pero si Cristo no tenía pecado, lo que pasa es que ellos estaban tan aferrados y siendo dominados tanto por el enemigo que ellos no analizaban ni meditaban en eso. Hay una cosa aquí que voy a hacer cortito, lo voy a leer el versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición del pecado, de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está, maldito el que es colgado de un madero. ¿Están viendo? Ellos tenían la intención de que la maldición de la ley cayera sobre Dios, pero la maldición de la ley no cayó sobre Dios porque Dios cometió un pecado, porque Dios estaba sin pecado. Ahora, ¿qué sucede? Que un símbolo como es la cruz del Calvario, el madero del Calvario, que es un símbolo de maldición, lo hermoso y lo glorioso es que Cristo lo convirtió en un símbolo de esperanza,
Porque en Juan 3:14 dice bien claramente, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, porque a todos atraeré a mí mismo. Así, Es decir, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. así fuera necesario que fuera levantado. Porque cuando la persona mira al Calvario, cuando la persona mira a la cruz del Calvario y mira la persona que está en el Calvario, hay perdón de pecado, hay esperanza y hay redención. Es decir, que el anhelo de los judíos, de los dirigentes religiosos, le salió al revés. Es decir, en vez de ser una maldición, fue una bendición. Una bendición. Amén, amén. La cruz del Calvario, en vez de ser maldición, por el Cordero, por nuestro Señor Jesucristo, el único que la podía convertir en bendición. Amén. Amén. Seguimos, doctor. Eso Sí. quiere decirle, el rifle tiene su culata y el revólver también tiene. Ok, podemos extenderlo un poquitito más. Sí, sí. Ok, si es necesario. Ok, entonces, Bristol, ¿en cuánto cuesta la salvación? ¿Hay un precio por eso? Romanos ¿Cómo no? 3:24. dice, Romanos 3, versículo 24. 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. O sea que no hay que pagar por la salvación, porque ya Jesucristo la pagó por nosotros. Amén, amén. Así que es gratuita. ¿Sabes Sí, lo que es eso? Que gratuita. nos podemos salvar gratuitamente, no tenemos que hacer nada. Simplemente por la gracia somos justificados, por la gracia de Jesús. Por Oye, la redención. ningún abogado te representa en una corte gratis. Ajá. Si tienes uno que es gratis, lo va a pagar el gobierno. Sí. ¿Ok? Y a menos que sea un amigo que quiera hacer el favor de decir, mira, yo te voy a representar y no tienes para pagarme. Pero Jesús nos representa gratis. Fíjate qué bueno es. ¿Ah? Amén. Todo Amén, lo que Él amén. hace por nosotros. ¿Tú quieres decir algo, Jaime? No, por el momento. Ok. Pues entonces, obteniendo el perdón, Bristol, según Lucas 18, versículos 10 al 14, ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador para obtener el perdón? 18, 10 a 14. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. El uno, fariseo, el otro, publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Qué lindo es, ¿verdad? Presentando sus logros. Sí. Ay, Sí, sí, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿verdad? No como este Javier miserable, ¿ah? Siempre comparando. No, ahí está hablando el fariseo y el publicano. Aquel se estaba, mira, vanagloriando. Entonces el otro, que era humilde, ¿verdad? Que decía, no se atrevía ni levantar la cabeza delante del Señor. Sí, porque lo que pasa es que el fariseo era jactancioso. Notemos que hay personas jactanciosas. Muchísimo. No, el fariseo era presumido. Notemos que hay personas que son presumidas. Nosotros mismos podemos decir, yo no sé si ustedes se han encontrado en la vida, donde hay personas que dicen, mira, pero si yo no le hago daño a nadie, Sí, sí. primeramente está la palabra yo, el yo, el Sí. yo, el yo, Ajá, el yo. Ahí está el yoísmo, el egoísmo. Ajá. Yo no le hago daño a nadie, yo no hago nada malo, etcétera, etcétera. En otras palabras, yo no tengo pecado. Ujú. Exacto. Yo, o sea, por sus propios esfuerzos. El fariseo decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Y está hablando de que está teniendo él. Que yo Está teniendo suficiencia propia, propia. superior a los demás. Ajá. Eso es jactancia, eso es orgullo, eso es presunción. Yo doy diezmo, yo doy diezmo, mira, yo voy a la iglesia los sábados, yo doy el diezmo, yo no como Yo no cerdo, robo, yo no robo, yo no adultero. mato, yo no Ajá. adultero, etcétera, Sí, etcétera. Yo. Entonces, Yo. entonces, Yo-yo. Eso es así, entonces es el el yo-yo. otro, El yo-yo le dicen eso. El yo-yo. entonces el otro decía,
Dice la escritura que el otro, El publicano humillado, que era recaudador de impuestos. y hay que tomar en cuenta una cosa, los fariseos eran los doctores e instructores en la ley y en la enseñanza de la palabra de Dios del pueblo. Ajá. Los escribas y los fariseos. Ellos eran los doctos, los encargados de adoctrinar y de instruir al pueblo. Pero ahí vemos a uno que tiene una suficiencia propia increíble y hace todas esas alegaciones. Sin embargo, el otro decía que no se atrevía a levantar ni tan siquiera a la vista y postrado decía, se propició a mi pecador. Oye, Jaime, perdóname, ¿sabes qué me hace pensar en eso? Por eso es que no es el más que sabe, Eso no es es el más que tiene títulos, no más es que el estudió. más que tiene las mejores cosas, es el que es humilde delante de Dios. Es el que se humilla, porque Dios escoge lo humilde. ¿Para qué? Para doblegar al orgulloso, al arrogante. En las mismas iglesias. ¿Cuántas personas? Como yo tengo un doctorado, me molesta muchísimo. A mí me molesta muchísimo el protocolo muchas veces en las iglesias. El doctor fulano de tal, con esta especialidad en esto. Mira, si va a predicar la palabra, está bien, porque aquí está la doctora, que es doctora. Pues la doctora Gildred Colón tiene una especialidad, yo lo dice para que la gente sepa, ¿verdad? Sí, Y vayan a ella para buscar los ¿cómo se llaman? Los servicios que ella da. Pero no es por arrogancia. No por el yo. No es por el yo, ¿me entiendes? Porque entonces esas personas humildes que están en la iglesia hacen así. Yo bendigo que lo que tengo es esto. Tan malo que soy yo. Es igual que los cultos en los hogares. A mí había un culto en un hogar y alguien me dijo, no, porque hay que preparar comida y hay que comprar para darle por un momento. No. Cuando se hacen cultos en los hogares, por ejemplo, nosotros tenemos esa filosofía. Ni agua. Nosotros nada, agua sí de esto, porque agua por lo general tiene todo el mundo, ¿verdad? Pero la gente dice, ay, que yo tengo que comprar esto, porque si ellos se envuelven en comprar y en hacer comida, olvídate, te invitan un día y dos no. Porque la gente no tiene para eso se vuelve como una fiesta y un compromiso. El estudiar la palabra de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios, y si alguien quiere agua, pues agua yo creo que ahí, si no, la tomamos, la llevamos, ¿me entiendes? No, pero el humilde es que tiene que ir uno delante de Dios con humildad. Humildad es reconocer que uno es pecador y que depende del Señor y el poder del Espíritu Santo para uno modificar y cambiar y actuar y no pecar. El publicano le pide humildemente, acepta su pecado y le pide perdón por ser pecador. O sea que él acepta que él solo no puede. Esa fue la oración que Dios escuchó. Sí. Mientras que el otro no dependía del Señor, él era bueno por sus propios... Mira, ¿qué está tomando? ¿Qué pasó, Jaime? Una entrevista que yo estaba viendo, lo dije otro día, lo voy a repetir. Estaba entrevistando a una persona de cierta iglesia, no le llaman iglesia a ellos. Entonces, el entrevistador le dice, ¿y ustedes son pecadores? No, nosotros no somos pecadores. Todo el que se convierte a la religión de nosotros deja de ser pecador. Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y constantemente es una lucha. Somos pecadores entre hasta que Cristo venga. Sí. Pero no pecamos, no tenemos que pecar. No, porque con la ayuda del Espíritu Santo en ese proceso de santificación estamos constantemente cayendo y pidiendo, aceptando ayuda y la justificación, se llama justificación. La santificación, porque santificación exacto. Son santos. Santificación. Justificación es uno y santificación todos los días. Así que muy bien, pues entonces Yo mismo. Tenemos que ser humildes y aceptar y reconocer que somos pecadores y que necesitamos la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, ¿verdad? Para constantemente mantenernos sin pecado. Eso quiero yo, agua. Ok, Jaime, ¿qué sentimiento profundo es indispensable para obtener el perdón de los pecados? Según Hechos 2, 37, 38. Sentimiento profundo. Cuando dice sentimiento profundo, quiere decir consciente, una concientización de nosotros, que tenemos que tener una profunda concientización de que somos de una naturaleza mala. Y que el único bueno es Jesucristo, nuestro Dios. Así es. Y que por lo tanto
nosotros necesitamos reconocer que no hay ni uno bueno en esta tierra. No hay justo ni un uno. No hay justo, como dice, no hay justo ni uno bueno. No hay quien haga lo bueno, dice el apóstol Pablo. Entonces yo no puedo ir a ninguna persona para que me esté perdonando pecados. De eso vamos a hablar ya Todos mismo. somos pecadores. En el próximo, ¿ok? en la próxima vamos a hablar de eso. A Cristo. Basado en el Salmo. Yo no puedo salir de este programa esta noche sin mencionar el Salmo Pero 32. antes de eso, Jaime, hablamos del sentimiento profundo. Sentimiento profundo es reconocer que somos pecadores, y que no arrepentirse y apartarse. sinceramente de entonces ese que no pecado. tenemos ninguna apartarse. virtud, no tenemos ninguna virtud ninguna ante Dios y que necesitamos arrepentirnos con dolor, Pero y después de arrepentirse, ¿qué hay que hacer? confesar el pecado. Y después, No. ¿qué hay que hacer? Ajá, no, primero confesar. Bueno, Arrepentirse, nos arrepentimos. confesar. O sea, yo tengo que sentir Ahora, pesar, dolor en yo mi quiero- corazón. Lo yo- confieso. yo quiero Lo enfatizar- confieso. ¿Confesarle a quién? ¿A quién? Ya vamos. No, No, aquí nada más. ¿A quién? no. ¿A quién Bueno. vamos a confesarle? A Dios. Bueno, pero déjame decirte algo primero. El único que nos conduce a reconocer el pecado y que nos hace reconocer nuestro pecado y el único que nos hace sentir la necesidad de arrepentimiento Eso es el Espíritu Santo. Santo. El Espíritu Santo. Eso no hay Porque duda. Pablo lo dice en el libro Romano En capítulo el Eso no 1. hay camino de duda. la santificación. Ok. Ujú. Ahora bien, ¿a quién nosotros le vamos a confesar nuestros pecados? A Dios. Vamos a ver lo que dice el Salmo 32, Ajá. ¿Qué dice? Salmo 32. Ajá, ¿qué dice? del 1 al 6, Ujú. y vamos a hacer un detalle sobre eso, vamos a dar una explicación sobre eso. Dice, la dicha del perdón, porque el tema de esta noche está relacionado con el perdón, ¿verdad? Dice, dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión, dichoso Ujú. y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, es decir, mientras me tapo el pecado, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Es decir, hubo aflicción, dolor, sufrimiento, resentimiento, amargura de espíritu, etcétera, etcétera. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se volvió en sequedad de verano. Miren ahora a quién es que le confesamos nuestros pecados. Mi pecado te declaro. Dice, entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Confesaré mis rebeliones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo hombre piadoso mientras pueda hallarte. Hay una enseñanza de hace varios siglos, décadas y siglos atrás, donde nosotros podemos pedirle perdón a una segunda o tercera persona, porque la tradición ha enseñado de que hay que pedirle perdón a la Virgen María. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por tanto, la enseñanza popular que ha corrido por ahí de que hay que pedirle perdón a la intercesión de esta persona que no está en el cielo, no está en el cielo, está en el pueblo de la tierra descansando en la tumba, la resurrección de los justos. Sí, Señor. Y que queremos aclarar esto y queremos mencionar que esto no significa que nosotros estamos bajo ninguna circunstancia criticando o atacando ninguna fe cristiana. No, pero Esa no es nuestra intención. Con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nosotros no podemos taparla con la mano. Hay que decir las verdades porque Dios dice bien claramente que se va a levantar un grupo de personas que van a ser restauradores de portillo, restauradores de calzada. Es decir, van a decir las verdades que han sido distorsionadas por las personas o por las enseñanzas doctrinales, cuando la Biblia dice claramente que nosotros le vamos a confesar el pecado a Cristo nuestro Dios, no es a ningún hombre ni a ninguna mujer, solamente a Cristo y solamente a Cristo. Jaime, fíjate, si todo el mundo va a buscar el perdón acá en la tierra, entonces ¿para qué está Jesucristo? ¿Para qué está Dios? Entonces, si todo el mundo está en el cielo, porque cuando se muere una persona todos son buenos, y se fueron derechitos por allá arriba, ¿para qué va a venir Jesús? Sí. Se acabó todo, no tiene sentido nada a los demás, ¿verdad? Sí, sí. Todo tiene una especificación. Pero yo quiero hacer una preguntita ahí.
ya que usted está ahí bien entusiasmado con el tema del arrepentimiento. Usted dijo, doctora, hay unos pasos con este asunto, porque mucha gente, todos podemos tener reconocimiento, todos podemos reconocer que estamos haciendo cosas malas, porque cuando nos encontramos solitos en la almohada, cuando vamos a dormir, algo que viene aquí te dice, mira, aquello que hiciste lo hiciste mal, aunque yo te diga a ti, no, yo lo hice bien, pero el remordimiento viene, el cargo de conciencia viene. Esos son los pecados ocultos. Los pecados ocultos. Ahora, ¿eso quiere decir que yo me arrepentí? No. No, eso es otro paso, eso es otro paso. Ajá. Porque yo lo hice mal, pero es que a mí me gusta este asunto. A mí me gusta este asunto, señor. Ajá. Yo sé que está mal, pero a mí me gusta. Pido perdón, y vuelvo y lo hago. Entonces tampoco se queda allí. En el que no me arrepentí, hay que dar otro paso más. Y es el más difícil de todo. ¿Sabes cuál es? El apartarse del pecado. Ese es el más difícil de todos. Tienes razón, Nancy, porque Es la más Biblia difícil. dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, dice, Proverbios, capítulo 28, hay un versículo allí que dice, creo que está en el 9 o en el 13, Proverbios 28, donde dice, el que confiesa su pecado y se aparta, Y se aparta, alcanzará misericordia. misericordia. Por eso fue que Jesús le dijo a María Magdalena, vete y qué cosa, Y no No peques peques más. peques más. Sí. Ahora, encontramos que María Magdalena se fue y no cometió más pecados, no. 7 veces tuvo que intervenir Jesucristo con el caso de María Magdalena, porque en el libro de Lucas dice que esta mujer estaba poseída por 7 demonios. Por tanto, Cristo tuvo que intervenir 7 veces con María Magdalena para poder sacarle el espíritu malo que tenía ¿Y encima. cuántas veces Él termina con nosotros? ¿Cuántas veces Diariamente, intervenió con nosotros? todos los días, cada minuto, cada instante. Ajá, así. Está Jesús interviniendo con nosotros. Lo importante constantemente. es que constantemente tú te arrepientas y pidas perdón y hagas un esfuerzo para mantenerte. Y apartarte del pecado. Doctora, esto es muy importante. Sí. Porque nosotros no sabemos quién nos está escuchando en este momento. Se va. Y sabes que el asunto del perdón es una agonía. Sí. Es una agonía. Porque cuántas veces nosotros estamos, Señor, cuántas veces nos escuchan personas que nos dicen a nosotros, es que yo no tengo perdón de Dios. De verdad, de verdad, ¿para qué yo voy a orar? ¿Para qué yo voy a ir a la iglesia? ¿Para qué yo voy a estudiar la Biblia? Es que yo no tengo perdón de Dios. Dios no me escucha. Dios no me escucha. Entonces, cuando tú le hablas, tú le muestras a ese Dios que, ¿verdad? Ese Dios que perdona, ese Dios que ama, ese Dios que restaura y lleva a una persona a ese contacto con el Señor. Y la persona, tú lo ves que salen lágrimas por sus ojos y dice, ¿de veras que Dios me perdona? ¿De veras que Dios me ama? Así como soy, tan vil, tan bajo como soy, que hice esto, que hice lo otro. Oye, hay cosas que nosotros no hemos hecho, pero hay personas que han hecho cosas serias. Sí. Matar a un hijo, Ajá. matar a un padre, Sí. matar a Y cualquier no creen persona. que son capaces del perdón. Mira, doctora, Y, sí, esto es Dios es todo misericordioso, amoroso, o sea que él odia el pecado, pero ama ¿Hasta ama dónde? al pecador. Perdóname, Jaime, pero ¿hasta dónde llega? A mí me gusta ese versículo que dice, de lo más alto a lo más bajo, a lo más ancho, donde hay una persona reclamando presencia de Dios, presencia de Dios. El Espíritu, ahí hace Dios algo de presencia. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 2, del 1 al 2. La hermana Nancy mencionó, ¿perdonará Dios mi pecado? Mire cómo dice 1 Juan capítulo 1, el versículo Capítulo 9, el versículo 9 y el 10. Primera El Juan. capítulo- Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, el 9 y el 10 y el capítulo 2 del 1 al 2. Hoy nos pasamos, pero seguimos. Hoy el factor tiempo le vamos a coger un poquito fiado al otro lado. En 1 Juan, por la gracia y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, amén. ¿Cuál era ese 1 Juan capítulo 9, Así que el perdón Mira, es absoluto. Primera es absoluto. Absoluto. Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, Capítulo 1, versículos 9 y 10 y el 2, el versículo 1 y 2 dice, pero si decimos que no hemos pecado, también es ese otro lado de la mano.
Espérate. Yo no peco, yo soy bueno. Espérate. Eclesiastés Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Eclesiastés 7:20 dice, Eclesiastés, por la gracia del Señor, Eclesiastés 7:20 dice, no hay hombre que vive en esta tierra y no peque. Ujú. Eso lo dijo Todos somos Salomón. pecadores. Salomón. Ahora, si hubo un hombre que vivió en esta tierra y no pecó, Pues Jesús. se llama Jesucristo. Amén, gloria a Porque Dios. dice, a semejanza de pecado por sin pecado. Amén. Por eso es que nuestro intercesor, por eso es que nuestro redentor, Aleluya. por eso es que nuestro salvador, por eso es Amén. que nuestra esperanza. Entonces, esa esperanza. Javier, haz de Cristo y tu esposa y tu Amén. familia, de Cristo a tu esperanza. Pídele perdón a Dios, Dios te perdona Y y todos los que nos lucha están por escuchando. vencer el Y pecado. los que nos están escuchando. Terminamos casi. No sé hasta con dónde vamos a llegar. No, 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 yo dice, dice, ella dice. Doctor, usted me dice, Jaime, ya. Hijitos míos, el capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, Abogado tiene. pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Y Él es la expiación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Aleluya, Cuando gloria a vamos Dios. a predicar el evangelio, hermano, mira, todos los que están aquí, es importante decirle a la gente que Jesús es real, que Él está haciendo un trabajo para nosotros, que no hay nadie ni mejor ni peor, todos somos pecadores, Brito. Todos somos pecadores y tenemos el mismo derecho para acudir delante de Él y recibir de Él gracia y misericordia. Muchas veces decimos que estamos arrepentidos y queremos el perdón de Dios, pero Dios no nos da el perdón porque estamos pidiéndolo erróneamente. Y aferrados a ese Ok, te voy a dar pecado. un ejemplo. Ajá. Una persona, un esposo que es adúltero y viene a donde la esposa pues averiguó, detectó su acto adúltero y él viene, me arrepiento porque no quiero perderme. Él pide perdón a la esposa porque no se quiere perder. Pues eso es una razón. Él no está arrepentido sinceramente. Ajá. O sea, el arrepentimiento tiene que salir de adentro de ese pecado que cometió. Ajá. Tiene que arrepentirse sinceramente del pecado. No es porque vaya a perderse. Ajá. Perdonadme yo primero, ¿verdad? Mira, Perdonar espérate, por ajá. haberle sido infiel a la mujer, por haber mentido, por haber Y apartarse adulterado, de por todo haber eso. alejarse de la ley de Dios. Sí. O sea, no porque se va a Hay una perder, pregunta aquí en el aire. ¿entiendes? Porque, yo no me quiero perder, por eso me arrepiento. No, tú tienes que arrepentirte del pecado que apartarte. hiciste con Sí. tu mujer Sí. y apartarte del pecado. Sí, sí. Así que muchas veces si los arrepentimientos no son Si sinceros, no son sinceros, de nada sirve. de nada sirve. Hay una pregunta aquí en el aire, importante. Sí. Esta pregunta me la han hecho varias personas anteriormente. Ujú. Y hay una confusión con esto. O sea, aquí el perdón de Dios no es exclusivo para los que no han hecho cosas graves. Nadie conoce el corazón ni nadie sabe hasta dónde una persona ha llegado. Ujú. Aquí se está comentando ahora que si una persona, por ejemplo, hablé de un asesinato, ha sido un asesino, Ujú. ha sido un asesino esa persona. Esta pregunta me la han hecho otras personas. ¿Tiene derecho a ir a Jesús? ¿Tiene derecho a congregarse y ir a una iglesia? Usted lo dijo casi ahora. Mira, el ejemplo Sí, es Pablo. Pablo fue un asesino. Sí. Mientras Bueno, Jesús Yo está quiero intercediendo. aportar un poquito sobre eso. Yo considero que yo, por lo menos yo siendo honesto, si yo hago un crimen, Ajá. si yo mato a una persona, Tiene que cumplir con la ley. y tengo que cumplir primero con la ley, con la Terrenal. ley de Dios y con la ley Sí, terrenal. Pagar las consecuencias. Pagar las consecuencias. Segundo, no, sería en tercer lugar, ya que tengo a Dios en mi corazón, lo mínimo que yo debería de hacer es donde esa familia que yo le provoqué daño y pedirle Pues perdón por a eso, ellos. eso es el proceso del arrepentimiento después, el cambio. Pero que tiene derecho a una persona. Mira, es que Yo tengo personas ahora mismo bien de cerca, que han hecho cosas terribles. pues, pero tienen derecho de ir a Jesús. Y son los, Tienen mira, derecho. Claro que son sí, los sí. mejores que tú los ves y no rompen ni un plato. Sí, Pero hicieron venga. mucho daño. Y yo considero
que están mal porque no han ido donde esa persona que tú le hiciste daño. Digo, si tú quieres hacer un cambio original, genuino de verdad, eso es parte de la de transformación. que tienes que hacerlo. Pero vamos al primer paso. Tiene derecho, entonces no existiría en el Ministerio de las Prisiones. Hermano, este sábado nosotros tenemos en nuestra iglesia al pastor Eric Ríos con el Ministerio de las Prisiones, ¿cómo se llama? Toque del Maestro. Toque del Maestro. El Toque del Maestro. Él tiene un ministerio precioso. Son buscando los drogadictos y drogadictos que han hecho la cerveza, ¿verdad? Que están en las prisiones. Y muchas almas han sido rescatadas en las prisiones, que después convertidos totalmente No, a pero Dios. eso se entiende. Lo que pasa es que cuando ya la persona está presa, que ya se sabe que cometió el crimen, pero la misma persona dice, pues ya todo el mundo lo sabe, pero ahora yo pido perdón. No, Pero hay personas que no los cogen, se quedan calladitos y se meten a una iglesia. Ah, pues es que ahí No estamos, sé si me estás sí, pero entendiendo. ahí estamos Esa es la pregunta que hicieron aquí. Sí, pero ahí estamos entrando en etapa de juicio. Ahí estamos entrando juzgando nosotros a esa persona. Ahí no nos toca a nosotros entrar. Recuerda que a la iglesia tiene derecho a ir toda persona. Y en la iglesia va a crecer juntos el trigo y la cizaña. Y que la palabra dice, aquí está Víctor, que es conocido de todos ustedes, la palabra dice que nosotros no podemos separar el trigo de la cizaña, porque queriendo separar a una persona que aparenta ser una persona que es mal cristiano, podemos equivocarnos y esa persona convertirse en el mejor cristiano, y yo que me creo la mejor cristiana, terminar fuera. Por eso, pero para uno ser mejor cristiano como yo, un ejemplo, yo quiero hacer un cambio de lo que era mi vida antes a lo que quiero ser con mi vida ahora. Ajá. Yo creo que parte del cambio es yo decirle un ejemplo, mira doctora, perdón. Sí, pero todos no reaccionan al mismo tiempo. Perdóname, porque yo necesito cumplir con eso para yo tener primero también paz mental y espiritualmente. O sea, la pregunta de él es si en el perdón de los pecados incluye tú confesar y de a Dios y también pedir perdón a la persona que ofendiste. Se supone que digo, si de verdad originalmente la persona quiere hacer el cambio, en ese detalle, debe de ser así. te digo, Javier, nosotros no podemos entrar. ¿Por qué? Porque eso es un proceso. El proceso de la santificación, donde tú vas a reaccionar a una cosa hoy y hoy todavía no te das cuenta, hoy estás conociendo del Señor, pero hoy todavía tú no internalizas, ¿cómo se dice? Aquí, de que tienes que ir a pedirle perdón hoy mismo, pero puede ser que mañana o la semana que viene el Espíritu Santo va trabajando en esa persona si es sincera, pero de que tiene derecho, ahí lo pierdes todos. No se está diciendo lo contrario. Pues mira, lo hemos adelantado. No se está diciendo lo contrario. Mira, Brito quiere decir algo. Ajá, hermano. No, que nos hemos adelantado a estos versículos, pues ya lo que estamos comentando son estos dos versículos. ¿Cuáles son, Víctor? Búsquelo. Isaías 1:18 y 43:25. Sí, que dice, qué maravilloso ofrecimiento hace Dios. Lo busco ahora. Andarte el perdón. Lo que no es sincero, Dios lo va a sacar. Perdón absoluto si te arrepientes. Bueno, el Señor dice, venid y estemos a cuenta. Léelo completo. ¿Y cuál es? Isaías. Isaías 1:18. Yo lo Isaías tengo. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que, no hay que preocuparse, Dios va a es decir, la palabra del Señor dice bien claramente. Va a separar lo que no es de él. La palabra del Señor dice bien claramente. 43:25. ¿Cuál? Ya 43:25. hay no sé qué tiempo más estamos aquí en el tema, pero Dame aportar rapidito porque no me puedo quedar con esa. Claro, la duda tuya, la duda de todo lo que están escuchando. No es duda. Ajá. No es duda, es que yo creo que la doctora me entendió a mí. Yo te entiendo. Si una persona quiere hacer el cambio, porque yo sé que el trigo y la cizaña van a estar ahí uñicarne, eso se entiende. Pero tiene que y se entiende también de que Dios te va a perdonar porque Dios es amoroso. Sí. Pero uno, en su estado personal, uno debería también decir, mira Jaime, perdona. Sí. No sé si me estás entendiendo. Claro, O sea, eso es lo único que yo estoy diciendo. Sí. O sea, porque sabemos que Dios te va a perdonar, pero uno como ser humano para hacer la transformación. mira, en Mateo capítulo 18, el Señor nos da
nos da una aplicación muy práctica relacionada con eso. 25. Mateo capítulo 18 dice, si tú decides llevar tu ofrenda es llevar tu vida ante Cristo, y te acuerdas de que hay una persona que tiene algo contra ti, dice, deja tu ofrenda en el altar, es decir, el altar es la iglesia, ante la presencia del Señor, y vete y arregla con tu hermano. Arregla primero cuentas con tu hermano, y después que hayas arreglado cuentas con tu hermano, vuelves acá y presentas tu ofrenda al Señor. Ahora, por eso es que es importante lo que estás mencionando, de que ese cambio y esa transformación tiene que ver con la cuestión dentro del perdón, con la cuestión de perdonar al prójimo. Exacto. Y que el mismo entienda lo mismo. Mira, la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Está en Efesios, el capítulo 6 de Efesios. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Es una batalla todos los días. Nos debemos proponer todos los días de luchar por no pecar. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3. El versículo, voy a leer del 4 al 8. Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Ya hablamos en tema anterior de qué tipo de ley, ¿verdad? De los 10 mandamientos. Pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no sigue pecando. El que sigue pecando no lo ha visto ni le ha conocido. Dice, hijitos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Cristo es justo. En cambio, el que practica el pecado, es decir, hoy me arrepiento, mañana peco. Hoy me arrepiento, mañana peco. Hoy me arrepiento, mañana peco. No hay un genuino. Ahí es donde entramos en alusión a lo que mencionó la hermana Gildred. Tiene que haber un genuino sentido de reconocimiento del pecado, como el fariseo, arrepentirse, humillarse, pedirle perdón y apartarse del pecado. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a estar luchando contra el pecado? Vamos a pedirle al hermano Ismael que lea Santiago capítulo 4. Pero Jaime, permiso, él tiene unos versículos aquí pendientes primero, que es Isaías 43, 25, 26. Esa es la promesa del Señor, de lo que Él hace con el pecado. Léalo usted. No lo tenía. Ok. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Hazme acordar, entremos en juicio juntamente. Relata tú para abonarte. Así que Él no se va a acordar. Después que tú te confieses genuinamente, tengas ese arrepentimiento genuino, Él borra ese pecado y no se va a acordar. Lo tira en el fondo del mar. Sí. Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a mantener luchando por no practicar el pecado? ¿Cómo nosotros vamos a hacer eso? La oración. La oración, la ayuda del Espíritu Santo. El ayuno. Ahora, ¿qué dice Ismael? Santiago 4, del 7 al 10. ¿Qué dice allí, Ismael? Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Ajá. Resistid al diablo, y de vosotros huirá. Allegaos a Dios, y Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os ensalzará. Con el fariseo. Eso lo dice también Joel. Como hizo con el fariseo. Jesús dijo que entre el escriba y el fariseo iba a subir a su casa justificado porque se humilló. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, mira, se supone que el pecado no sea un diario vivir en nuestra vida. El pecado se supone que sea una cosa accidental, no una cosa que lo estemos planificando. Que nos ha provocado. Que tú no lo estés buscando hacerlo. Planificado. Etcétera, etcétera. Porque la Biblia dice que hay personas que se van a la cama a dormir planificando el mal que van a hacer al otro día.
calculando lo que van a hacer al otro día. Fíjate, yo antes hacía eso por no pasar mal, sino pasar el trabajo que tenía que hacer otro día. Estaba pensando, por no pasar Es una agenda, Víctor. Es una agenda. Ahora, La agenda de trabajo. para terminar mi aporte por esta noche, voy a hacer brevemente la historia. Gracias a Dios que ha sido Que breve. breve. Hoy todo ha sido Qué breve. breve, porque no La le hago historia la- del hijo de Ezequías, Ay, Dios mío. del hijo del rey Ezequías, Manasés. Manasés dice en Segunda de Crónicas, en el libro de Reyes, en el capítulo 32, dice bien claramente que Manasés llenó a Jerusalén de sangre y que incluso sus hijos, se los ofreció en sacrificio al dios pagano Moloch, etcétera, etcétera. Los pasó por el fuego. Los pasó por el fuego y estas cosas. Y estando en esa condición, hacer pecado a la nación, trayendo maldición sobre la nación, fue llevado en disciplina, en cautividad, fue sometido al dolor, al sufrimiento. Y dentro de esa condición, él clamó a Dios, le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó y lo restauró. Si un hombre, como mencionó ahorita la hermana Nancy, si un asesino, el pecado que sea, ladrón, adúltero, homosexual, prostituta, todas estas personas que tienen esta situación, que tienen esta condición, si reconocen su pecado y quieren pedirle perdón a Dios, Dios los perdona. Es que hay un detalle aquí. El detalle está en que nosotros nos ponemos en una escala. Como yo no soy, hay una persona muy allegada a mí que me estaba conversando en estos días y llorando. Lloramos las dos y yo terminé orando y me dijo, yo sé que no estoy perdida. Yo sé que mi vida no es lo mejor y lo que estoy haciendo no está correcto, pero yo sé que no estoy perdida porque Dios está conmigo. Amén. Y lo digo de corazón acá adentro, por una persona bien allegada a mí, ¿ok? Y yo le dije, yo sé que no estás perdida, porque una de las oraciones finales que Dios va a contestar dice la oración de las madres, y yo, ¿verdad? En este caso me siento, y yo digo que de padres también piadosos, porque hay hombres cristianos que son más espirituales que la misma madre, ustedes lo saben, pero mira, no todo está perdido cuando la persona todavía siente que el Espíritu de Dios le está tocando, le está hablando. Entonces no hay escalas. Y me dijo, ¿tú sabes por qué no voy a la iglesia? Porque una vez que me siento allí y va vestida de hombre. Me dice, cuando yo voy ahí y llego ahí, me siento ahí, yo siento el juicio de todo el mundo sobre mí. Siento que todo el mundo me mira y empiezan a decirme, tú estás mal, tú estás perdida, tú estás esto, tú estás lo otro. Hermanos, no son formas de llevar el evangelio. Porque la misericordia de Dios, o sea, yo me creo, ok, porque yo no he matado a nadie, como yo no he matado a nadie hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero Nancy, Entonces, ¿usted piensa que eso es entonces problema de ella o problema de los hermanos de la iglesia? es problema de todos, porque ella tiene su problema. La iglesia, muchos tenemos este problema también, nos consideramos jueces. Están los principios de Dios que van por encima de cualquier cosa, de familia, de amistad y nada. Esos son principios de Dios y van firmes y rectos. Pero también está el amor de Dios y la misericordia. ¿Sabes por qué? Porque muchos de ellos van a venir a los pies de Jesús. Y muchos que se creen que están dentro de la iglesia, ocupando sillas, hablando lindo, hablando mucho, con mucho conocimiento, van a abandonar las filas del Señor. Eso Y es en así. ese lugar no me quiero encontrar yo. Eso es así. En ese lugar no se quiere encontrar ninguno de nosotros, ¿me entiendes? Y nosotros quizás no lo veamos aquí, pero en el cielo habrá sorpresas, hermano. Amén. Habrá sorpresas de esos que han matado, de esos que han robado. O sea, yo porque no maté, porque no soy prostituta, porque no soy esto, yo no soy mejor. Allá arriba va a haber de todo, allá arriba. Yo no soy mejor que esa asesina, porque yo he matado de otras formas, de otras maneras. Exacto. Pero públicamente, ese que es un asesino, que llegó ahí por un error, por un coraje de momento. Lo no que significa vamos a encontrar allá arriba son gente original. que lo que tenemos ahora, Javier, es que Orgánicos. Jesús todavía intercede por el que no tiene esos pecados así tan grandes, pero todos somos pecadores. Por ahora. Todos somos pecadores, porque lo que yo tengo en mi corazón, que tú no conoces, mi maldad tú no la conoces.
Claro. La suciedad que dentro de mí tú no la conoces. La conoce el Señor, no la Sí. conoce Jaime ni la doctora. Así Pero es. la misericordia de Dios, me aferro a la misericordia de Dios. Y en esta noche yo quiero decirle a toda esa gente que vive en esa incertidumbre, porque hermano, hay millones de personas que están llorando, gimiendo, aclamando. ¿Me perdonará Dios? ¿Será Dios capaz, y se lo digo de corazón, será Dios capaz de perdonarme, Claro que sí. de mirarme como un ser humano? ¿Seré digno yo de ir a una iglesia? Yo conozco personas que han sido asesinos y los he visto convertidos al Señor. Ah, sí, convertidos al Señor. O sea, no pongamos escala, yo no soy mejor ni Sí. aquel, pero para Dios los pecados Quiero todos son contarte iguales. algo rapidito, Todos son iguales los de, pecados. de un segundo, de un minuto, rapidito. Lo que yo, de lo que ahorita estaba comentando de las personas que cuando quieren hacer el cambio de verdad, pues también deberían. Mira, yo estuve viendo en YouTube un video de un maleante que aquí en Puerto Rico sucedió eso. Ajá, ajá. El hombre se enjedó a tiro con el otro bando y en ese revolú de balas mató a un niño. Mató a un niño. Y vino cuando Dios lo tocó, que ese hombre se convirtió. Lo primero que él hizo fue que visitó la familia y le pidió perdón. Porque el Espíritu Santo ¿Y sabes se lo dio qué? y lo hizo. Ahora están los dos, Gloria a Dios. el que le pegó el tiro al hijo y el papá del niño, los dos están predicando en todo Puerto Rico, por todas las calles. Los Aleluya. milagros de Dios existen, hermano. Pero para que tú veas que por eso es que yo dije ahorita que cuando tú quieres hacer el cambio de verdad, uno no se puede engañar. Porque la gente piensa, no, me meto a la iglesia, estoy 20 años y ya Sí. Dios me lleva. No, porque es lo que tú tienes adentro. No, hay que ver. Tú fuiste y pediste perdón de corazón. De verdad. Solamente lo dejo ahí para que la gente analice lo que Bueno, tú pues quieres. nada, pues nada. Por eso que me gusta el Salmo 139. Ajá. Porque en el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y ve mi corazón. Busca adentro, busca ¿Sabe? adentro. Y entonces me gusta como cierra. Me gusta cómo comienza, me gusta como cierra. Dice, ve si hay en mi camino de perversidad y vuélveme al gozo de tu salvación. Amén, amén, amén. Porque Así que cuando confesamos sí. nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona de pecados. Amén, amén, gloria a Dios. Así que lo que hemos estado hablando básicamente es el camino de la santificación, que es la más difícil, y vamos a estar ahí todos los días de nuestra vida hasta el fin, o sea, en ese proceso de De santificación. rodillas se vencen esa Y batalla, quiero ¿verdad? pues leer esto rapidito porque esto explica en qué consiste esto. Después de la justificación, que es Jesucristo muriendo en la cruz por nuestro pecado, nos justifica, estamos salvos por nuestros pecados, ¿verdad? Después de la justificación, con la ayuda de Dios, hay que mantenerse sin caída. No debe haber pecados voluntarios. El secreto de la santificación es crecer en el conocimiento de Dios. La única forma de obtener esa experiencia de progreso continuo es estar íntimamente ligado con Jesús y confiar en su poder. Nuestro crecimiento es la gracia, nuestra utilidad. Todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Qué lindo. Así que, señores, pues vamos a concluir con esto, ¿verdad? Nuestra resolución debe ser, pues, arrepentirnos de todo corazón, ¿verdad? Confesar todos los pecados y experimentar la conversión, ¿ok? De tratar de evitar seguir cayendo y seguir con la ayuda del Espíritu Santo, restableciendo nuestro poder y nuestra Doctora, y eso lo va a dedicación. dejar. El niño, mire, el niño Léetelo. indio oró. Léetelo. Un niño indio oró. Querido Jesús, hazme como tú eras cuando tenías 6 años, como tengo yo. Cuando tiene 8. 8 minutos. Sí. Dice, este es el secreto de la santificación. Ser como Jesús. Todos somos pecadores. Todos somos imperfectos. Todos tenemos que ir a humillarnos delante de Jesús. Arrepentirnos,
reconociendo primero, arrepentirnos, confesando nuestro pecado, apartándose Dándonos. del pecado. Que ahí Luchando, está lo que tú dices. luchando. Ahí al apartarme está lo que tú dices, el Ujú. tener que ir y arreglar mis cuentas con Ujú. unos y con otros, Exacto. ¿ok? Y entonces comenzar una nueva vida en el nombre del Señor. Señor. Y Amén. todos tienen esta oportunidad, todos tienen esta oportunidad, todos tenemos esta Eso hace. oportunidad. Así es. Hasta que Jesús salga, mientras cuando Jesús salga del lugar santísimo se acabó, pero por ahora estamos en eso. Bueno, pues gracias, vamos a orar. Interesante. Señor, gracias por esta oportunidad que nos has dado para presentar Amén. la verdad bíblica, Señor. Ayúdanos a permanecer en tus caminos, en tus palabras, en tus veredas, Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo, ayúdanos a no pecar más, Señor. Amén, Para amén. cuando tú vengas en gloria, estemos santificados y nos puedas convertir en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo celestial, Señor. Amén. Señor. Gracias por tu ayuda, gracias por tus consejos, gracias por Gracias, ayudarnos y sostenernos en todo momento. Amén. Por Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Amén. Amén. Muy interesante el tema. La Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Nos da el conocimiento para alcanzar la salvación. Es revelación infalible de la voluntad del Señor. Norma para el carácter y una guía para el vivir. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Antiguo y Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios, muestran cómo en la historia el Señor a su pueblo guió. Dicen que al final del conflicto Cristo las nubes saldrá, y a los que fueron fieles y eternalizará. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor. Por eso estudiaré la Biblia, porque es la voz de Dios que me habla cada día y me muestra su amor.